Bienvenido a OrtoTalk, un espacio de información y de encuentro entre amigos especialistas en ortodoncia, donde haremos lo que más nos gusta, aprender y actualizarnos. Hoy, we want to talk about tratamientos quirúrgicos de ortodoncia. La charla de hoy cuenta con 2 horas crédito para socios ADM. Para obtener tu constancia, recuerda registrarte en el link correspondiente. Los invitamos, por supuesto, a que nos envíen sus preguntas y a que compartan este video con útil información. Mándenos todos sus comentarios y sugerencias a ortotalk@idacademia.com. Saludamos con gusto a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Matú, quien es director general OrtoPlanning, egresó de la licenciatura en odontología de ULA México, máster en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de CESO México, conferencista internacional Invisalign, director clínico Invisalign América Latina de 2001 a 2017, director general de la clínica Doctores Matú y profesor en el CESO México. Bienvenido, doctor. Le dejamos los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es de verdad un placer poder estar hoy con ustedes a través de este espacio entre amigos y colegas que es OrtoTalk. Espero que estén teniendo una buena semana, que se encuentren en buen estado de ánimo. Yo entiendo que el encierro cada vez está más difícil y estamos poco a poco tratando de encontrar la forma de reintegrarnos a nuestras actividades. Y quería yo conectarme con ustedes de razonamientos que he estado teniendo con referencia a toda la información que hemos sido bombardeados con muchísima información. Y es muy importante que pensemos en 2 cosas. Todas las actividades sanitizantes que estamos haciendo en el consultorio persiguen normalmente 2 fines: mantener seguros a nuestros pacientes y mantenernos seguros nosotros. Pero quiero dejar sobre la mesa para que piensen también en que esto puede ser un muy buen mensaje de marketing para nuestros pacientes. Mucho de lo que estamos haciendo, según la información que he venido recibiendo, no es necesario, no es indispensable para mantenernos seguros. Pero, sin embargo, la imagen que damos a nuestros pacientes es bien importante porque se sienten seguros. Fíjense que sucedió en el consultorio la semana pasada, que hicimos toda la parafernalia que hacemos regularmente para recibir un paciente, la toma de temperatura, los tapetes sanitizantes, el gel con un aparatito de gel que no toque el botón, etcétera. Y cuando salió el paciente, salió diciendo: me doy cuenta que así verdaderamente nos están cuidando y se están cuidando ustedes. Se los dejo en la mesa, sí, porque creo que es una situación bien importante y de lo malo vamos a tratar de sacar lo bueno. Como les comenté en nuestro programa anterior, espero que sigamos aprendiendo juntos con la guía de nuestros invitados especiales. El día de hoy invitamos a OrtoTalk. Vamos a hablar de un tema bien interesante de ortodoncia quirúrgica. Y por ello invité a un amigo y colega a quien tengo el gusto de conocer hace varios años, que es un experto en el tema, que es el doctor José Manuel Viloria. Todas las dudas que vayan surgiendo, por favor, háganlas en los comentarios o a través de Zoom para que las escuchemos todos y aprovechemos cuando se resuelvan y nos sirvan. La duda de uno puede ser la solución de otro. Les invito con toda confianza a que lo hagan. Esto es un espacio entre amigos y los invito a que vean un mensaje de nuestro patrocinador. OrtoGuard es una línea completa especializada para quienes usan aparatos de ortodoncia. Cuenta con 3 productos de uso diario que ayudan a prevenir las lesiones de mancha blanca en los dientes. El enjuague bucal especializado Colgate OrtoGuard, con una fórmula revolucionaria en el segmento de los enjuagues bucales, le proporciona a los consumidores una efectividad terapéutica en el tratamiento ortodóntico y en pacientes de alto riesgo de caries. Llegamos a los espacios irregulares generados por la adhesión de la resina y el bracket, previniendo la desmineralización del esmalte hasta un 58%.
100%, libre de alcohol, sabor agradable y de uso diario en personas de 6 años en adelante. El nuevo gel dental especializado Colgate OrthoGuard, con 5000 partes por millón de fluoruro de sodio, ideal para personas en tratamiento de ortodoncia y o con alto riesgo de caries. Revierte 3 veces más las lesiones de caries inicial y proporciona hasta 40% mayor reducción de caries contra una crema dental regular con fluoruro. Es seguro y se recomienda usarlo diariamente una vez al día durante el tratamiento ortodóntico, indicado para personas de 6 años en adelante. Durante el tratamiento de ortodoncia, los cuidados de salud bucal exigen mayor atención. Los brackets y alambres ortodónticos pueden impedir una buena higiene bucal. Por eso Colgate ha creado el cepillo dental especializado Colgate OrthoGuard, con cerdas multinivel, indicado para quienes usan aparatos ortodónticos. Gracias a su forma en U, cubre toda la superficie del bracket, mejorando el efecto de limpieza en la encía, dientes, alambres y brackets. Las cerdas externas en forma de espiral eliminan la placa dental en la línea de la encía, proporcionando así una mejor sensación de limpieza en los tejidos bucales. Y a su vez, las cerdas internas auxilian en la limpieza alrededor de los brackets y alambres ortodónticos. Sus puntas de 0.01 milímetros pueden limpiar pequeños espacios, proporcionando una mejor limpieza de la superficie de los brackets y alambre. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor José Manuel Viloria, odontólogo egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, máster en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Se ha desempeñado en práctica privada como ortodoncista desde el 2013, ortodoncista en la clínica Smile Emporium desde 2019 y líder de opinión para 3M México. Ha participado además como ponente en distintas conferencias, tanto nacionales como internacionales, incluyendo ciudades como Hawái en Estados Unidos. Bienvenido. Bienvenido, José. Bienvenido a OrthoTalk. Hola Miguel Onch, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y mil felicidades por este espacio, esta ventana que nos acerca un poco, sobre todo en este momento en el que pues está el distanciamiento social y así, y bueno, es una herramienta que nos permite pues llevar lo que es lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra consulta, y pues mostrárselo al mundo. Felicidades por este programa. Al contrario, mil gracias por estar con nosotros, José. Es de verdad un placer tenerte. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Yo siempre digo que ha sido, luego de mi maestría en ortodoncia, como una subespecialidad que me ha tocado desarrollar, como es el área de ortodoncia quirúrgica. Fue un tema que me llamó muchísimo la atención en el momento cuando estaba realizando mi maestría, y empecé a llevar muchos pacientes quirúrgicos, y posteriormente, cuando ya me gradué, me empezaron a mandar pacientes quirúrgicos, y entonces pues fue los cambios que logramos a través de este tipo de tratamientos son impresionantes, y es lo que me ha ido apasionando específicamente en el área de ortodoncia. De igual forma, pues yo trato todo tipo de casos, pero siempre me buscan particularmente para llevar o manejar los pacientes quirúrgicos. ¿Por qué no compartes tu pantalla, José, y nos muestras lo que estás haciendo? Te voy a ir interrumpiendo porque hay muchos de nosotros que no estamos tan familiarizados con la ortodoncia quirúrgica y es importante que despejemos las dudas. Perfecto. Ya te comparto acá. Espérate. Espérate, que no lo... No, esto por acá. Ok. Ponlo en modo presentación. Ahí está. Ahí está. Okay. Ahí está. Ajá. Déjame rodar un poquito las imágenes de ustedes. Bien. Okay. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los tratamientos quirúrgicos de clase 3 y bueno, para empezar me gustaría pues definir un poquito este término. Es cuando tenemos una posición adelantada de la arcada inferior con respecto a la arcada superior. En este caso, con los pacientes clase 3,
se puede dar por diferentes formas. Número 1, cuando tenemos una posición retrasada de la mandíbula. Número 2, cuando tenemos una posición adelantada, perdón, tenemos una posición retrasada del maxilar y tenemos una posición adelantada de la mandíbula. Y número 3, cuando tenemos una combinación de ambas, ¿no? Esto se va a ir desarrollando a través del tiempo. Esto no aparece de la noche a la mañana, ¿ok? Vamos a ir encontrando, espérate, que este tipo de pacientes vienen con unas características desde el punto de vista estructural y dental bastante particulares. Cuando hablamos de la etiología de la clase 3, vamos a tomar en cuenta dos factores. Número 1, el factor genético, la herencia, la presencia de síndromes, síndromes como el síndrome de Weaver, el síndrome de Cruzón, que mientras ese niño se va a ir desarrollando, vamos a ir notando de que la mordida se está invirtiendo. Al comienzo empieza con una mordida borde con borde, ¿ok? Y luego, conforme va el crecimiento y desarrollo del paciente, esto se va a ir agravando. Tenemos otros factores, como son los factores ambientales, cuando tenemos traumatismos, pérdidas de dientes prematuros. ¿Qué pasa cuando hay pérdidas de los dientes de leche? ¿Ok? Entonces, migra o se mesializa el diente que se está formando, ocupando un lugar que originalmente donde no debía estar, ¿no? En el caso de hipertrofia amigdalina e hipertrofia adenoidea, esto nos va a traer como consecuencia de que la lengua va a descender y para que el paciente pueda empezar a respirar por la boca, ¿ok? Las características también, o uno de los factores, es la lengua aplanada en este tipo de pacientes, y también una de las razones por las cuales se puede formar una clase 3 en un paciente, puede desarrollar una clase 3 en un paciente, son las alteraciones endocrinas. Aquí les traigo el casito de un paciente. Este paciente en particular tiene el labio paladar hendido, que entra dentro de los factores, en este caso, genéticos, y vamos a tener varias características particulares desde el punto de vista facial, ¿ok? Vamos a tener un perfil bastante plano. Podemos observar en la fotografía de sonrisa cómo no se aprecian los dientes superiores, sino se ven los dientes inferiores. En la parte del perfil, si lo pueden observar, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos el tema del labio superior, que no viene con las angulaciones adecuadas, y en las fotografías, adentrándonos un poco a la parte dental, nos vamos a encontrar con lo siguiente: con una mordida cruzada anterior, vamos a ver una mordida cruzada posterior, dientes fuera del lugar, pueden presentar apiñamientos, y llama mucho la atención de que un niño, en este caso el paciente tenía, si mal no recuerdo, creo que 9 años, mordiera de esta forma. Entonces, pues vino su mami, nos trajo al paciente y pudimos iniciar una etapa temprana de atención, que es la etapa de ortopedia, ¿ok? En el caso de, para explicar un poquito qué es la ortopedia, se van a hacer correcciones desde el punto de vista estructural a través de diferentes dispositivos. Pueden ser aparatos que van dentro de la boca o aparatos extraorales. En el caso, podemos ver aquí en la fotografía lateral de nuestro paciente, como pues, obviamente tenemos una mordida cruzada anterior, dientes que no se encuentran en las posiciones ideales, y hay algo muy particular en los pacientes de clase 3. Estos pacientes tienen que realizar la acción fisiológica o el corte de los segmentos. Por eso que, aunque tengamos el maxilar
retrasado y la mandíbula adelantada, va a haber una compensación desde el punto de vista dental para que esta acción de corte de los alimentos se pueda realizar. Entonces, es más un tema de compensación para función. Sí, ¿Es correcto? Correcto, correcto. Para que ellos puedan hacer la acción de corte de los alimentos, entonces los dientes de arriba se van muy hacia adelante y los dientes de abajo se van muy hacia atrás. Te paso a la siguiente. En el caso de este paciente tenemos una fisura bilateral. Y como pueden apreciar, pues hay dientes que no tienen una buena coordinación del arco o una buena continuidad del arco. Tenemos una arcada triangular. Esto también producto pues del cierre o el momento en el que hicieron ese cierre de la fisura que obligaron a que el maxilar superior no se desarrollara de la mejor manera. En el casito de este paciente, como les había mencionado, llevamos una terapéutica temprana. En este caso trabajamos con un tornillo de expansión triple y lo bueno de este tornillo es que podemos tener una expansión controlada. Al presentar el 3 tornillos, nosotros podemos activar a conveniencia para ir realizando las modificaciones necesarias en el caso. No sé si logran apreciar, él presenta un gancho, que son ganchos para la utilización de máscara facial. Esta máscara es un aparato extraoral que se coloca el paciente y a través de una mecánica de elásticos, él va a realizar una protracción del maxilar superior para hacer ese brinco o ese cambio en su mordida. Así tenemos una fotografía del paciente al inicio de su tratamiento y en el caso particular de este paciente fue una corrección bastante rápida. ¿Por qué? Porque al ser un paciente labio-paladar hendido, no, vamos a trabajar o el maxilar va a estar como dividido en 3 piezas, ¿ok? Lo que nos va a convenir desde el punto de vista estructural para hacer la modificación y el brinco mucho más rápido. En este caso se logró este cambio aproximadamente como en unos 4 o 5 meses. O sea, aparte, la colaboración del paciente fue muy importante y yo se lo hice saber desde el inicio del tratamiento, porque si él no se coloca, pues obviamente la máscara facial cuando regresa del colegio y pasa todo el día con ella, duerme con ella, entonces no vamos a poder lograr este tipo de cambios. Para mí, cuando trabajo con pacientes que son tan pequeños, sí hago mucho énfasis con los padres en el que tiene que haber un apoyo y una supervisión en casa. Estos pacientes, si tienen hermanos, explicarles cuál es el tratamiento o la aparatología que va a utilizar para que ellos no sufran como de bullying y así, ya sea por hermanos, por primos, vecinos, cuando lo vean con este tipo de dispositivos. Yo no lo recomiendo. Dime. Te tiene una pregunta. La doctora María Escobar te pregunta, buen día doctor, ¿qué articulador usa en sus casos al hacer el aparato? ¿Lo hace en articulador? No, en este caso no se montó en articulador, simplemente se diseñó el aparato a partir de las impresiones que se tomaron con el paciente y sí hay casos que son cuando son muchos más severos que los que tienen ahí, se toma un registro, no sé si apreciaron en el aparatito, lo puedo colocar anteriormente, que él presenta unas pistas. Esto que ven acá son unas pistas planas que nos van a ayudar a levantar la mordida y hacer el desplazamiento o la corrección del problema. Y esto es básicamente, ¿por qué? Porque en ese momento el tema del articulador, lo que estamos corrigiendo básicamente es la posición y tratando de estimular el crecimiento, ¿es correcto? Es correcto. Okay.
Perdón, sígale. Sí, no te preocupes. Vamos a... Ok. Entonces, como les había platicado, en el caso de este paciente teníamos un resalte negativo, ¿ok? Una mordida cruzada anterior y luego de la dinámica o de la terapia de ortopedia pudimos descruzar, ¿ok? Cuando terminamos esta terapia ortopédica se toman pues nuevos registros o nuevas imágenes, moldes para iniciar una segunda etapa, que es la etapa de ortodoncia. ¿Ok? En casos de pacientes de labio y paladar hendido son tratamientos extremadamente largos, yo se los digo a los papás, y trato de, en un lapso, luego de la terapia ortopédica, dejarlos descansar un poco porque yo necesito que terminen de erupcionar todos los dientes para al momento de realizar el tratamiento de ortodoncia no encontrarme con un paciente que se encuentre cansado o que se encuentre harto de estar con tantos aparatos en boca, con tantas visitas y tener la mayor cooperación. Okay. Una pregunta, espérame, antes de que llegues a eso, hay un par de preguntas. ¿Qué aparatología utilizaste? Supongo que lo vas a decir más adelante cuando muestres los brackets. Y el doctor Juan Pablo Gómez Arango pregunta si este paciente tenía hendidura en el reborde alveolar. Sí, sí tenía. Y bueno, ahorita tengo las fotitos de brackets de este paciente. Déjame, te la busco por aquí rapidito. Bueno, Mientras si quieres... te hago otra pregunta. Ok. En la pista o el bloque, o sea, la pista, ¿no lleva ninguna inclinación o es solamente para desocluir? Es para desocluir. Y para permitir que se muevan para todos lados. Sí, hay otro tipo de aparatos que sí llevan una inclinación cuando son casos tal vez un poco más sencillos y en este caso permiten de que se levante la mordida y llevar los dientes superiores hacia adelante. En el caso de este paciente nosotros queríamos era levantar mucho la mordida y hacer la protracción con la máscara facial. Una pregunta más que me llama mucho la atención, porque eso aparentemente no quedó claro. ¿A qué te refieres con expansión controlada? Ok, cuando realizamos una expansión controlada es por lo siguiente. Con este tornillo triple nosotros podemos hacer modificaciones no solamente desde el punto de vista transversal, sino también desde el punto de vista anteroposterior. Entonces vamos a trabajar en este caso en particular con tres vectores o tres direcciones para poder hacer la corrección del problema. Entonces, íbamos activando la llave o el tornillo del lado derecho. Si necesitábamos realizar el descruce del lado izquierdo, lo íbamos realizando, porque hay ocasiones, sobre todo en los pacientes, en el que nos vamos a encontrar con una mordida cruzada solamente de un lado. Entonces, al llevar un tornillo con una sola dirección y empezarlo a activar, puede suceder de que tengamos una mordida telescópica de un lado por esa activación. Entonces, para mí, en este caso en particular, opté por llevar un tornillo triple porque iba a poder tener mayor control conforme las necesidades del paciente. Ok, entonces, como entiendo es esto. La expansión controlada va a obedecer básicamente a lo que necesita el clínico mover. Sí. Si en un momento dado ya llegaste del lado izquierdo, lo puedes dejar quieto y seguir expandiendo el lado derecho. Del lado derecho, correcto. Ok, ahora otra pregunta. Te preguntan que qué tipo de ligas y qué fuerza pones para hacer la protracción anterior. En el caso de la máscara facial se utilizaron ligas de 1/4 y tenemos de 3/16, de 1/4 y de 6 y 8 onzas. Ok. Otra pregunta más. ¿Hasta qué edad utilizas la protracción anterior? O sea, Okay, ¿qué límite de edad tienes para generar este movimiento ortopédico antes de decidir hacerlo totalmente quirúrgico?
Ok. En el caso de los pacientes de ortopedia, se pueden manejar diferentes tiempos. ¿Y esto de qué va a depender? Número uno, en el caso de las niñas, su desarrollo es mucho más rápido que en el caso de nosotros los varones. Entonces, aproximadamente puedes lograr un movimiento desde el punto, o una modificación desde el punto de vista ortopédico hasta el momento en el que le llega a la niña la menstruación. En el caso de nosotros, los hombres, podemos llevar una fase ortopédica probablemente hasta los 13, 14 años. Muy bien. Una pregunta más. Dime. ¿Los pacientes de labio paladar fisurado tienen algún problema o restricción para realizarles expansión? ¿Tienes que tener algún cuidado con la fisura? Sí. Ok. Sí, ¿por qué razón? Porque si esta, y es por eso que también se tomó la opción de que fuera un tornillo de este tipo, porque nosotros podemos abrir mucho más esa fisura y tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de pacientes más bien lo que se quiere es cerrar, ¿no? Entonces ellos durante esta fase de crecimiento y desarrollo van a estar sometidos a diferentes tipos de operación precisamente para hacer o provocar el cierre de esa fisura. Entonces es muy importante que se lleve un tratamiento combinado, en este caso con el cirujano maxilofacial que esté a cargo del paciente para poder, digamos, acordar los tiempos y que yo no le vaya a dañar el trabajo a él y que no vayamos a abrir también mucho más de la cuenta. Cuando te digo que en el caso de este paciente se manejó en 3 partes, era porque sí lo habíamos coordinado con él y entonces ya al momento de hacer lo que es el selle de esa fisura, ya habíamos logrado parte, o bueno, habíamos logrado nuestros objetivos en la primera fase del tratamiento y pasar a la siguiente, que es un tratamiento ortodoncia. Y abonando un poco en lo que decías hace el rato de dejarlo descansar tantito, la razón es porque estos niños que tienen una condición de labio paladar hendido han visto el doctor prácticamente desde que nacieron. O sea, y eso es muy complicado. Han visto foniatras, han visto maxilofaciales, les han cerrado la fisura, etcétera. Y llega un momento en que se agotan los pacientes. Sí, Y te quiero total. hacer otra pregunta que me dio me dio un poco de risa. Soy un estudiante de ortodoncia y ortopedia. Quisiera saber cuántos kilómetros de expansión se gana al mes con el aparato. Sí, como kilómetro y medio. Sí, yo creo. No, mira, eso va a depender, número uno, cuando tú compras, cuando vas a los depósitos dentales y ves los tornillos, ellos vienen con diferentes medidas de 7, medidas de 9, de 10, de 11, de 15. Entonces también va a depender del tipo de tornillo que tú vayas a utilizar. Puedes utilizar, hay unos tornillos que son como con unas activaciones pequeñas y hay otros que son muchos más agresivos. De kilómetro y medio. De kilómetro y medio. Uno de esos puede ser como el Hyrax, ¿ok? Que en este caso también se utiliza ese tipo de tornillos en el caso de pacientes adultos para hacer una expansión no del tipo sutural, sino que vamos a realizar una expansión desde el punto de vista, mejor dicho, de tipo dental violar. Bien. Adelante, doctor. Ok, no sé si logran ver aquí, pero aquí tenemos una imagen del paciente cuando ya habíamos iniciado su colocación de bracket y empezamos pues obviamente a hacer la modificación. Recién el paciente ha empezado su fase de ortodoncia, entonces con todo esto de la pandemia pues no ha venido. Yo dejé a los pacientes pequeños, pues los niños de último y todavía no ha venido para hacer su siguiente control. Pero aquí tienen una imagen donde pueden ver cómo va su tratamiento. Sí la logran ver, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Vamos a seguir acá. Entonces, luego tenemos, ¿qué pasa cuando esta fase de ortopedia no se da? ¿Ok?
Entonces, vamos a seguir teniendo ese crecimiento y desarrollo anormal, ¿ok? En el que las estructuras no llevan una coordinación y entonces pues van a ir erupcionando los demás dientes, los dientes permanentes, y nos vamos a encontrar con unas características faciales bastante particulares. Vamos a ver pacientes prógnatas, vamos a ver un perfil, como yo le comento a mis pacientes, que es un perfil como de cara de malo, ¿ok? Si nos vamos tal vez con la idea de lo que son las caricaturas y así, siempre como los malos de las películas son clase 3. Entonces, cuando hablo con los pacientes, no me voy con el tema de es que tienes una retracción del maxilar o tienes una mandíbula protruida, sino trato de utilizar ejemplos bastante visuales para que ellos tengan una idea o se hagan una idea clara de qué es lo que tienen. Muy bien. Entonces, en el caso de este paciente tenemos una evidente asimetría con una desviación del mentón hacia el lado derecho. Vemos una mordida cruzada anterior. Vamos a ver lo que es la exposición de los dientes anteriores. Si vemos su fotografía de perfil, pues obviamente nos vamos a encontrar con un perfil prógnata. Tenemos una poca proyección de lo que es el pómulo, esto producto de la retracción del maxilar retruido, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ir señalando como de una forma más detallada en radiografías y así. Entonces, cuando tenemos un paciente clase 3 quirúrgico, desde el punto de vista dental, no solamente vamos a ver características desde el punto de vista facial, sino también vamos a ver características desde el punto de vista dental. Las mordidas cruzadas anteriores, mordidas cruzadas posteriores, dientes que no embonan o que no engranan de la manera adecuada, van a haber desgastes anormales de lo que serían las cúspides, eso se llaman facetas de desgaste, y dependiendo de la severidad del caso, se pueden llevar diferentes opciones de tratamiento. Opción número 1, cuando la clase 3 es leve, podemos compensarla desde el punto de vista de ortodoncia, ¿ok? Cuando ya va de moderada a severa, es necesario realizar un tratamiento combinado de ortodoncia con cirugía para poder hacer la corrección del problema. ¿Por qué razón? Porque si se trata de compensar una clase 3 severa, vamos a hacer una modificación de las angulaciones de los dientes demasiado grande, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasa en este caso? En el caso que están viendo ustedes, es una paciente que ella ya había llevado un tratamiento de ortodoncia y le realizaron una compensación dentaria que de paso hicieron unas extracciones de primeros premolares superiores. Ahí hubo un tema como de diagnóstico y este fue el resultado que obtuvo la paciente. Cuando ella llega con una segunda opinión, yo le dije que era necesario pues llevar un tratamiento de ortodoncia combinado y que íbamos a realizar una descompensación dentaria. Ahorita, más adelante les explico en qué consiste ese procedimiento. Entonces, si ustedes ven en la fotografía, ven que los dientes están como obligados a encontrarse para poder realizar la acción de corte de los alimentos. Se hizo la colocación de bracket y esta imagen que ven acá es previa a su cirugía ortognática, en el cual ella presenta unos arcos con unos ganchos que son los vástagos quirúrgicos y si logran apreciar en la fotografía, vean cómo se marcó la clase 3 de la paciente y el problema, logrando así una mordida cruzada anterior, cruzamos desde el punto de vista posterior. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevar bien sus dientes con respecto a sus bases óseas. Y no nos interesa que los dientes se encuentren en esa primera fase de preparación, porque la corrección del problema de este tipo de pacientes no es en la consulta de ortodoncia. La corrección de este problema se realiza en quirófano y va de la mano del cirujano maxilofacial.
Aquí pueden ver una fotografía final de cómo quedó la paciente y entonces llega la gran pregunta, ¿cómo llegamos a este resultado? ¿Ok? Este resultado se logra con un tratamiento combinado y tenemos que iniciar por un buen diagnóstico. ¿Ok? Entonces, cuando llega nuestro paciente a la consulta, es muy importante pues tener un registro de lo que son radiografías, fotografías, moldes del paciente. Hoy en día existen otros métodos como el escáner, las tomografías axiales computarizadas, para poder realizar con todas estas herramientas un diagnóstico y un diseño de un plan de tratamiento personalizado, que es lo que siempre le digo a mis pacientes, ajustado a las necesidades de cada uno. ¿Por qué razón? José, déjame preguntarte Dime. algo, porque me dicen, ¿qué parámetros utilizas para decidir entre una compensación y un procedimiento quirúrgico? Número uno, el ANB del paciente, ¿ok? Okay. También vamos a tomar esto ya desde el punto de vista cefalométrico. Al momento de realizar, de yo tener ese registro del paciente, realizo un trazado. Con ese trazado vamos a obtener como ciertos valores que nos vamos a dar cuenta de cómo está el maxilar, la relación del maxilar con respecto a la base del cráneo, la relación de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Ahí vamos a poder identificar ¿de qué tipo de clase 3 estamos hablando? Si estamos hablando de una clase 3 por retrusión del maxilar, si estamos hablando de una clase 3 por protrusión de la mandíbula, o si estamos hablando de una clase 3 por una combinación. Según la severidad del caso, y la angulación de los dientes, podemos diseñar, o en este caso diagnosticar, si este paciente se puede compensar y lograr buenos resultados o si definitivamente se tiene que llevar un tratamiento combinado. Y considero también que tenemos que cuidar muchísimo de la posición de las raíces. Me ha tocado ver muchas radiografías, a mí me mandan muchos periodoncistas, me mandan tratamientos ortodónticos y me ha tocado ver raíces totalmente fuera de la cortical. Total. Y es producto de que hicieron una compensación, trataron de llevarlos y sacaron los dientes de la cortical. Y no solo los dientes anteriores, también los dientes posteriores. Hacen unas expansiones que cuando haces una radiografía volumétrica, ¿sí? Te das cuenta que no hay cortical en los dientes. Te preguntan, José, que si tienes un ensayo cefalométrico o unas medidas cefalométricas, sí, o son las tuyas y agarras un poquito de cada una. Sí, agarro un poquito de cada una, déjame, te lo muestro acá. Tomo un poquito de Steiner, un poquito de Downs, un poquito de Tweed, y en base a las necesidades del, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ahí Okay, está. aquí tiene, sí, aquí las tienen. Ok, este es el trazado pues, que yo realizo. Bueno, aquí en esta radiografía ven que ya la paciente tiene unos vástagos quirúrgicos. Me adelanté mucho como que a la presentación que les había preparado, pero bueno, así es esta dinámica. Pero la parte, esta es la parte, o sea, esto es preguntas, pues claro. les voy mostrando. Además te voy a decir algo, es un encuentro de amigos y vamos preguntando lo que se nos va ocurriendo. Sí, sobre la marcha, está súper bien. Sí, muy bien, dele. Ok. Vamos a... ¿Dónde me había quedado? Me había quedado... Ok. Ajá, me había quedado acá. Ok. Entonces, como les había comentado, nos vamos a encontrar con diferentes herramientas de diagnóstico. Las fotografías nos van a servir como registros de cómo recibimos al paciente y no solamente van a ser de ayuda al momento de hacer la planificación, sino que es un documento que a nosotros nos sirve como comparativa, ¿ok? Y también en un momento de respaldo desde el punto de vista legal, ¿ok? ¿Qué es lo que me pasa a mí en consulta? De que llegan pacientes, como tú lo habías mencionado hace ratito, que vienen de retratamientos de otros pacientes con otros doctores y tenemos compromisos de raíces,
tenemos extracciones de dientes que no se debieron haber realizado, ¿ok? En aras de buscar esa compensación dentaria, y entonces todos esos registros, esas radiografías, esas fotografías me respaldan para cualquier momento, ¿no? Mira, así te recibí yo y conforme a la situación actual que tenemos, pues vamos a diseñar un plan de tratamiento para ti. Déjame. Dentro de las herramientas de diagnóstico tenemos la radiografía cefálica lateral. Con ella vamos a ver lo que es la posición anteroposterior de los maxilares, tanto el superior como el inferior. También nos vamos a dar cuenta de lo que son las inclinaciones dentarias, los ángulos nasolabiales, mentolabiales del paciente. Vamos a ver lo que son las vías aéreas, la permeabilidad de estas vías aéreas, y en la fotografía, en la radiografía de PA, podemos nosotros ver si el paciente presenta o no asimetrías, ¿ok? Con la radiografía panorámica, nosotros no solamente vamos a ver desde el punto de vista de ortodoncia lo que es el paralelismo radicular, las alturas de los dientes y así, sino también podemos apreciar si el paciente tiene alguna obstrucción de las vías, hipertrofias de cornete, si tenemos algún tipo de problema o asimetrías con las alturas de los cóndilos. En el caso también particular de los pacientes de clase 3, nos vamos a encontrar con una extrusión, ¿ok?, de lo que son los segundos molares. Esto producto de que el maxilar, al estar en una posición retrasada, estos dientes o estas muelas no van a tener contacto con nada. Entonces ellos, de manera fisiológica, se van a ir extruyendo, ¿ok?, y hasta que logre topar con algo. ¿Preguntas ahorita? No hay. ¿No hay? No hay. Siga, Bueno, siga. seguimos. Okay. También pasa de que con la radiografía panorámica, ¿ok?, en el caso de los pacientes clase 3, como les había mencionado, hay una compensación fisiológica. Entonces, los dientes superiores o los incisivos superiores van a estar muy proclinados. Entonces, nos podemos encontrar con unas raíces cortas, pero no están como acortadas realmente, sino es una distorsión producto de la proclinación que presenta este paciente, ¿ok? Entonces también nos podemos ahí ayudar para tomar una radiografía periapical y de esta forma determinar si el paciente tiene reabsorción radicular en alguno de sus dientes. José, me preguntan cómo realizas la evaluación de la dimensión transversal. Hay diferentes análisis, nosotros nos enseñan en la escuela el análisis de radiografía posterior anterior, y ahí vamos a medir si el paciente tiene, ¿cómo se llama? Tiene algún tipo de alteración desde el punto de vista transversal, si tenemos un canteamiento también desde el punto de vista del maxilar. Y pues todo este registro nos va a ayudar al momento de hacer el diseño y el plan de tratamiento. También yo lo que hago es que cuando tengo mis análisis realizados, se los comparto al cirujano maxilofacial para que él coteje con los de él, ¿ok? Y en base a eso, pues diseñar el plan quirúrgico del paciente. Muy bien, ¿qué opinas? Me preguntan, ¿qué opinas de la tomografía de Conbeam? Específicamente. Aquí te la tengo. Ok. Aquí, déjame, ya creo que está acá. Creo que ahí está la respuesta. Aquí está. Ok. Por lo menos, también dentro de las herramientas diagnósticas tenemos la tomografía axial computarizada. Esa nos permite tener un registro tridimensional del paciente y ahí podemos conocer pues, lo que tú nos habías platicado de
de la falta de las corticales cuando se modifican tanto lo que son las posiciones o angulaciones de los dientes, las pérdidas de estos, y esta nos va a ayudar claramente a diseñar un plan de tratamiento mucho más acertado. En el caso de este paciente que les estoy mostrando, pues obviamente era una paciente que ya presentaba un síndrome y también tenía un paladar hendido. Entonces, dentro del plan de tratamiento que se llevó, fue un tratamiento bastante complicado. Se tuvo que hacer una lista de problemas bastante largas en el que entramos muchas especialidades para poder hacer la corrección del problema. Si ven, en el caso de esta paciente, tenemos un colapso total de lo que es el maxilar superior e inicialmente habíamos diseñado hacer una expansión asistida, pero luego de que empezamos a ver las modificaciones desde el punto de vista de ortodoncia, nos encontramos de que pudimos ahorrarnos una de las 3 cirugías que se le realizó a la paciente para hacer la corrección de su problema. Entonces, si ven en esta otra tomografía, ven un montón de placas y tornillos que fue el procedimiento que se le realizó, incluso unas mallas, porque en el caso de ella se realizaron varias operaciones. La primera fue una Le Fort 4, donde se hizo un avance de tercio medio. Se le colocaron unas mallas para tener el soporte a nivel ocular. Después de esto se realizó una Le Fort 1 de avance y luego en una tercera intervención se realizó una sagital de rama para hacer la corrección de la asimetría de esta paciente. Wow. Sí. Wow. Me han tocado casos. Sí, no, bueno, entonces es como para ponerle una etiqueta con el nombre, porque nadie lo va a reconocer después. Te preguntan, José, que si puedes repetir, por favor, cuál fue la primera radiografía de diagnóstico que mencionaste. La cefálica lateral. La cefálica lateral para evaluar, sí. Es lo primero. La Muy radiografía bien. Cefálica lateral, eso viene dentro de un paquete, bueno, muchos lo saben, es un paquete que es radiografía cefálica lateral, radiografía panorámica, vienen fotografías intra y extraorales y vienen modelos de estudio. Hay ocasiones en las que necesitamos algunas radiografías adicionales, como pueden ser las radiografías periapicales, las radiografías postero-anterior, las radiografías carpales, en el caso de los niños, y de acuerdo, bueno, a las necesidades, pues obviamente del paciente, entonces nosotros vamos a realizar el análisis correspondiente. Muy bien. Continúa, por favor. Bueno. Ok. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas nos vamos a encontrar con las fotografías extraorales, ¿ok? Con ellas nosotros vamos a realizar diferentes análisis, podemos realizar análisis de quintos, análisis de tercios y podemos apreciar cómo, como les había mencionado anteriormente, cómo nos llega el paciente. En el caso de los pacientes quirúrgicos de clase 3, como les había mencionado, son pacientes con un perfil como de malo, ¿ok? Vamos a tener una poca proyección de lo que es el maxilar superior y un exceso o una protrusión de lo que es la mandíbula. En ocasiones podemos ver en las fotografías la exposición de esclera, ¿ok? En los ojos. Pasando a la fotografía, a las herramientas de diagnóstico, las fotografías intraorales, nosotros vamos a obtener el registro de cómo nos llega el paciente. Por lo general son pacientes clase 3 molar, clase 3 caninas, con formas de arco inadecuados, mordida cruzada anterior. En algunos casos nos podemos encontrar apiñamientos, en otros casos nos podemos encontrar espaciamientos, ¿ok? Podemos tener arcadas colapsadas, como pueden apreciar en la fotografía oclusal inferior, y pues parte
de nueva cuenta, como de los objetivos del caso va a depender según las necesidades de cada paciente. En esta paciente en particular se buscaban no solamente hacer la corrección de los problemas grandes, sino desde el punto de vista dental, pues llevar los dientes a las posiciones ideales, mejorar torques y así. Muy bien. Oye, José, me están preguntando Dime. aquí que si puedes explicar brevemente lo que es una Lefort 4. Ok. Existen diferentes procedimientos. Bueno, esa real no es mi área, esa es la parte de cirugía maxilofacial. Sí, pero vamos. Pero les voy a comentar. Lefort fue un doctor que realizó como un seccionamiento de lo que fue la cara y en aras o en búsqueda de hacer esas correcciones desde el punto de vista esqueletal, él diseñó diferentes tipos de abordaje. Tenemos la Lefort 1 cuando solamente se toca el maxilar y va en aumento progresivo cuando tocas tercio medio, la Lefort 4 cuando es tercio medio y la Lefort 5 tocas tercio medio de la cara y haces también un avance de frontal. Un avance del frontal. Muy bien. Creo que ya quedó contestada la pregunta, José. Vamos a seguir por acá. Ok. Entonces, como les había platicado, en el caso de las fotografías extraorales podemos realizar diferentes análisis. Los análisis faciales en la fotografía de frente podemos dividir la cara en quintos y ver cómo está la proporción de estos. En el caso de la fotografía de perfil vamos a dividir la cara en 3 tercios superior o craneal, el tercio medio nasoorbitario o el tercio inferior o el tercio oral. Este tercio, por lo general, en el caso de pacientes clase 3, se encuentra aumentado, ¿ok? Entonces, también esto va a depender del patrón de crecimiento del paciente. Podemos encontrarnos pacientes clase 3 con un patrón de crecimiento hiperdivergente, que es hacia abajo, o tenemos un patrón de crecimiento hipodivergente, que es horizontal. ¿Ok? Y esto lo vamos a apreciar o lo vamos a identificar al momento de realizar nuestro trazo cefalométrico con las medidas de gonionation sillanación, Frankfurt plano mandibular y la de eje Y. Okay. Cuando vemos la fotografía del paciente, o en este caso con una valoración de los tejidos blandos, vamos a tener 3 puntos para determinar el perfil, que ya nosotros lo sabemos, simplemente lo queremos corroborar. ¿Okay? Vamos a tomar el punto glabela, el punto del labio superior y el punto de pogonium blando. Y ahí nos vamos a encontrar al unir estos puntos, nos vamos a encontrar con un perfil cóncavo. ¿Okay? Por lo general, los pacientes clase 3 tienen este tipo de perfil. Como les había mencionado, tenemos una poca proyección del pómulo y tenemos mucha proyección o una presencia de prognatismo mandibular. En la fotografía de sonrisa vemos un labio superior que se encuentra descendido y cubre totalmente lo que son los dientes superiores. Y en la arcada inferior tenemos una exposición o se muestran lo que son los dientes anteroinferiores. Aquí vamos a tener, les tengo como 3 tipos de pacientes, ¿ok? Y vamos a ir haciendo como la evaluación de cada una. De cada uno de ellos. Número 1, nos encontramos en presencias de mordida cruzada anterior, ¿ok? En cada una de los pacientes. En el caso del paciente 2, no se ve tan cruzado por la compensación que el paciente presentaba. De hecho, pueden ver el apiñamiento y la retroclinación de los incisivos laterales. Nos podemos encontrar también con la presencia del apiñamiento dental, espaciamiento en algunos casos, y ese espaciamiento o esos diastemas, por lo general los vamos a encontrar en la arcada inferior, a menos que se le hayan realizado extracciones en superior al paciente.
¿ok? Es donde podemos encontrar esos espacios, pero si no, por lo general va a estar en la arcada inferior. Y las discrepancias de líneas medias. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Ok? En las fotografías laterales pueden ver cómo tenemos la presencia de mordidas cruzadas anterior, posterior. En el caso del paciente 3, que es como el más impactante, este paciente se le realizaron las extracciones de primero y segundo premolar y es por eso que tiene una relación canino-molar, lo que agrava muchísimo más la clase 3. Si pueden ver, en los 3 casos tenemos relación clase 3 canina molar, en alguno de ellos tenemos las curvas de Spee marcadas y no se tiene una intercuspidación adecuada. Déjame pasar a la siguiente. Ah, ya va. ¿Qué más fue? Espérate. Ok. Las fotografías de resalte. Estas fotografías nos van a servir de gran ayuda porque ahí vamos a poder identificar en milímetros cuánta discrepancia tenemos en nuestro paciente. Y esto también pues lo podemos corroborar con los modelos, ¿ok? Los modelos de yeso que nos los toman en los diferentes gabinetes o radiodiagnósticos, ¿ok? Y hoy en día, pues, hay una herramienta muy nueva, que son los escáneres intraoral que podemos tener en el momento, el registro real del paciente, ¿ok? Y aunque no todos, pues, tenemos la fortuna de tenerlos, no es mi caso, lo quiero, creo que lo voy a pedir para Navidad. Exacto, A pídeselo a ver si me Santa lo Claus, traen. pídeselo Sí. a Santa Claus, o sea, ese gordo tiene cómo traerlo. Te Sí, yo quiero sé. preguntar algo, José. Me preguntan más hacia el tema de cómo decidir, o sea, qué factores tomas en cuenta para decidir si metes a un paciente a un procedimiento quirúrgico o lo vas a... Y háblame también un poco, no solo desde el punto de vista estructural, sino también un poco desde el punto de vista psicológico, económico, etcétera. Ok, esa parte es muy interesante porque una cosa es lo que yo puedo ver al momento de realizar el diagnóstico del paciente, pero otra cosa es que eso se pueda llevar a cabo, ¿ok? Y entonces hay varios factores a tomar en cuenta. Número uno, el presupuesto. El paciente tiene las posibilidades de pagar una cirugía ortognática. Entonces, es una de las preguntas que yo siempre le hago a los pacientes, ¿ok? Porque para ver si podemos replantear el caso o si tomar algunas alternativas. En el caso de México en particular, el Seguro Social cubre este tipo de intervenciones. Okay. Yo trabajo mucho con el Seguro Social, en particular con el Hospital de Especialidades Siglo XXI en la dirección de maxilofacial y ahí llevamos de la mano con varios de los doctores tratamientos de ortodoncia con cirugía. Entonces, el seguro cubre lo que es la cirugía, pero ellos no tienen un departamento de ortodoncia. Entonces, el doctor, pues, o el cirujano maxilofacial, a conveniencia con quien le guste trabajar y así, va mandando a diferentes ortodoncistas y sabemos que, bueno, que ningún seguro cubre, o pocos son los seguros que cubren los tratamientos de ortodoncia. Sí. Otra pregunta, Jos. ¿De qué depende que realices exoncias de premolares superiores para terminar de descompensar el caso previo al procedimiento quirúrgico? Ok, esto va a depender de la posición o angulación de los incisivos, ¿ok? De los incisivos superiores. Sabemos que la norma que se maneja es aproximadamente de 116 grados, 114, 118. Pero en pacientes clase 3 podemos encontrarnos un incisivo a plano palatal aproximadamente en 124, 128, 140, ¿ok? Si tienes un caso en donde tienes un incisivo a plano palatal en 130, para llevarlo a la norma es casi imposible. Entonces necesitas a fuerza realizar extracciones de primeros premolares superiores para poder hacer la retroclinación y llevar a esos incisivos centrales y laterales bien con respecto a su base ósea. Perfecto. Adelante, José.
Ah, ok. Entonces, hay otro factor que tú lo mencionaste ahorita, que es el factor psicológico. ¿Ok? Estos son unos pacientes que ellos, pues, han crecido viéndose así. ¿Ok? Y ellos, por lo general, son pacientes que están muy retraídos. ¿Ok? Son pacientes que son muy tímidos, son pacientes que desarrollan una habilidad impresionante con los teléfonos para tomarse fotos y buscar esos ángulos en el que la severidad de su problema se pueda engañar a través de una imagen. ¿Ok? Pero cuando te tomas una fotografía como las que mencioné anteriormente o cuando te tomas una fotografía tipo pasaporte, no puedes, No hay no puedes forma. esconder la realidad. No hay forma. ¿Ok? Entonces, ahí esos pacientes, pues obviamente a ninguno nos gusta sacarnos una foto de licencia o una foto de pasaporte porque todos salimos terribles. Entonces, imagínense lo que puede representar para un paciente quirúrgico tomársela y verla. ¿Ok? Entonces viene esa sensación en la que no se siente a gusto con la forma en la que se ve y decide buscar alguna alternativa. Entonces, tenemos esa alternativa a través de la cirugía ortognática, pero va a depender si el paciente puede costearla o no. Okay. ¿Qué pasa cuando llega el paciente y luego de que le doy su diagnóstico, le explico de qué va el procedimiento? ¿Okay? Hay veces, como lo mencioné hace ratito, de que es necesario realizar extracciones. ¿Okay? Y yo le digo, mira, vamos a realizar extracciones para ir ubicando todos los dientes en la arcada, pero vamos a ir trabajando de la siguiente manera. La parte de abajo, ¿ok? Va a ser como si fuera un paciente y la parte de arriba como si fuera otra. Yo voy a ir trabajando de manera individual, ¿ok? Y de esta forma vamos a ir ubicando los dientes con unas angulaciones adecuadas con respecto a sus bases óseas y los vamos a ir coordinando durante esta primera fase, que es la fase prequirúrgica, ¿ok? A través de moldes o registros de sus dientes que vamos a ir tomando y ahí vamos a ir trabajando como haciendo que se encuentren, ¿ok? Entonces, esto, cuando ya logramos un tripodismo de estos moldes, es cuando el paciente va a quirófano. Todo esto es con comunicación directa con el cirujano maxilofacial. En ocasiones mando solamente un solo molde o durante el tiempo de preparación es necesario tomar 3 o 4 o 5 moldes. Va a depender de cada paciente, ¿ok? No, y de la mecánica que se esté trabajando. Hay otro tipo de pacientes que no es necesario realizar extracciones. Se puede hacer la corrección del problema sin la necesidad de extraer dientes. En otro procedimiento se puede realizar, o en otro tipo de pacientes se puede realizar la extracción de estos premolares durante la cirugía, ¿ok? A través de un tipo de intervención que se llama segmentaria o un procedimiento que se llama segmentaria, que dividimos el maxilar en 3. Entonces, se hacen las extracciones de los primeros premolares en la intervención y luego se hace la corrección del problema y queda pegado el canino del segundo premolar. Pero esto va a depender del cirujano que lo realice, ¿ok? Y hay otro tipo de pacientes que son los pacientes de surgery first o cirugía primero, en el cual desde el punto de vista de ortodoncia nosotros solamente hacemos la colocación de los brackets, así como está el paciente con apiñamientos, con espaciamientos, se toma una impresión o un registro de los dientes del paciente con brackets y a partir de ese molde se va a doblar o se va a confeccionar un alambre. Ese alambre tiene que ser de acero, puede ser calibre 0.16 por 22, 0.17 25, pero él tiene que entrar totalmente pasivo, ¿ok? No puede estar activado. Y se le colocan los vástagos quirúrgicos y se manda a la cirugía primero, ¿ok? Y ya después de la operación nos quedamos con un paciente en el que se logró el objetivo principal, que es hacer la modificación desde el punto de vista estructural,
y ya luego nos quedamos para hacer la modificación desde el punto de vista dental. Entonces, Déjame abundar un poco en eso. okay, Ahí tiene que ser un cirujano que entienda lo que está haciendo. por Porque supuesto. el diseño de un procedimiento de cirugía primero requiere de la participación del ortodoncista y del cirujano para saber dónde los quieres. Sí, Porque no, tradicionalmente tenemos muchos problemas en ese sentido. no todos los pacientes son partidarios para cirugía primero, ¿ok? Pero sí se pueden, sí, o sea, dependiendo del diagnóstico del caso, se puede tomar o no esa opción de tratamiento. Perfecto, Jos, te dejo terminar y al final contestamos. Tengo algunas preguntas que están todavía, pero te he estado interrumpiendo demasiado. Ok, aquí les voy a mostrar rapidito un caso, porque creo que ya se nos está consumiendo el tiempo. Ok, esto es el procedimiento. Ok, la descompensación dentaria. Nosotros vamos a llevar bien los dientes inferiores con respecto al plano de la mandíbula o el IMPA. Ok, sabemos que la norma es 90 y en el caso del maxilar la norma es 116. Entonces, ¿en qué consiste? En el caso de este paciente se colocaron incluso los brackets de cabeza o invertido con una rotación de 180 grados para lograr esa retroclinación y llevar esa raíz hacia palatino y esa raíz hacia vestibular y esa corona hacia palatino y marcar el problema. Estamos marcando, vemos cómo según el aumento pues, de los calibres vamos ubicando bien los dientes, pero nuestro problema se va a ir agravando. Se pueden llevar tratamientos estéticos, de bracket estéticos, que a veces es una de las limitantes de me quiero poner bracket estético, pero soy quirúrgico. Eso va a depender del cirujano, ¿ok? Hay cirujanos que te dicen, yo opero con metálicos, yo en particular no tengo ningún problema. He llevado pacientes a cirugía con brackets estéticos. Y estos son los vástagos quirúrgicos. Los vástagos quirúrgicos se colocan previo a la cirugía, ¿ok? Con la ayuda de unas pinzas. Déjame ver. Okay. Se utiliza la pinza para crimpar vástagos. Yo también me apoyo de la pinza de Twip. Entonces, para fijar básicamente el arco y que tengas de dónde agarrar para compensar después de que el maxilar o la mandíbula están sueltos, ¿no? Exactamente. Estos arcos, como lo dijiste tú, Miguel Ángel, son arcos de fijación. Estos pines los compras en el depósito dental, pueden ser crimpados. Hay otros doctores que prefieren que estos pines sean soldados, ¿ok? Y llevar, pues ellos puedan hacer la fijación con candados de ligadura durante la intervención. Déjame. Ok, aquí tenemos unas fotografías de lo que es la descompensación dentaria. Vemos cómo se marca más la clase 3 del paciente y luego del procedimiento vemos cómo se logra una clase 1 canina, una clase 1 molar, aquí tenemos una clase 2 molar funcional porque se realizaron, el paciente ya venía con extracciones. Tenemos un overjet y un overbite adecuado y pasamos a una segunda fase que es la fase de ortodoncia postquirúrgica. Aquí vemos cómo se encontraba el paciente previo a la cirugía y luego de la cirugía ortognática, cómo recibimos al paciente. Se le quitan estos vástagos quirúrgicos y luego llevamos una secuencia de arco. Pueden ser con un alambre tal vez NITI 0,16x16 o un 16x22 porque ya tenemos al paciente nivelado, entonces solamente le damos continuidad. En ocasiones tenemos que hacer una reposición de brackets, ¿ok? Porque las alturas que se tomaron fueron para el procedimiento grande y si nosotros queremos lograr tal vez un mayor overbite, podemos rebondear los 4 dientes anteriores para lograr este objetivo. Muy bien. Y aquí les traigo un casito, no sé si tengo tiempo todavía, pero tú avísame. Dale. Ok.
Tenemos este casito de una paciente, vemos que es una paciente clase 3 esqueletal, ¿ok? Que es la paciente que le había comentado anteriormente, que ella había llevado un tratamiento de ortodoncia, pero no le gustaban los resultados que se habían logrado con su tratamiento. Incluso ven una resina en el órgano dentario 11 para cerrar un diastema, ¿ok? Que en la ortodoncia no lo lograron cerrar y era porque teníamos un frenillo con inserción. Entonces, en este caso, dentro de los objetivos también se realizó una frenilectomía. Tenemos arcadas sobreexpandidas, tenemos un poco de apiñamiento, y en las radiografías, en este caso la radiografía panorámica, vemos un adecuado paralelismo dentro de lo que cabe, ¿ok? Esta paciente presentaba una asimetría y si nos acercamos vemos una reabsorción de lo que son los ápices de los órganos de los incisivos centrales y laterales superiores por el tratamiento de ortodoncia previo. Realizamos, pues al momento de ver su análisis, esta es una paciente con tendencia a clase 3, ¿ok? Y enumeramos una lista de problemas en el cual nos encontramos que es una paciente clase 1 con tendencia a clase 3, asimetría facial, hiperdivergente, incisivos proclinados, ella tenía una compensación dentaria, clase 2 molar bilateral, teníamos la clase 3 canina derecha, clase 2 izquierda, línea medias dentales desviadas, un overbite disminuido. Como les digo, yo divido los tratamientos en diferentes fases. Tenemos la fase prequirúrgica en el que realizamos alineación, nivelación, descompensación dentaria, colocamos los brackets de cabeza en los de 2 a 2 superior y buscamos el tripodismo, que son esos 3 puntos de contacto, 2 posteriores y 1 anterior. En la fase quirúrgica se realizó una osteotomía vertical de rama mandibular y una genioplastía de reducción. En la fase de detallado y terminación, en la fase posquirúrgica, perdón, el detallado y terminación del caso y la retención. Entonces, déjame aclarar un momento, José. Déjame aclarar un momento el tema de los brackets de cabeza. Los brackets de cabeza lo que hacen es modificar el torque del bracket. ¿Ok? O sea, para la gente que no está muy familiarizada con este tipo de cosas, modificas el torque, inviertes el torque del bracket. ¿Para qué? Para que funcione hacia donde lo quieres llevar. Eso era todo el comentario. Esa es una versatilidad que viene con la filosofía MBT y lo van a ver en esta imagen. Hacemos la colocación de bracket en los incisivos, invertimos y los puntitos identificadores nos quedan hacia incisal y así logramos una inversión de 180 grados. Se va marcando el problema, al paciente se le realizaron las extracciones en muelas del juicio, vean cómo se marca, se va marcando poco a poco la clase 3 y se colocan lo que son los vástagos quirúrgicos. Aquí ven una fotografía de los identificadores, la preparación de la paciente, en el que tenemos tercio inferior aumentado, la paciente es asimétrica, con los quintos desproporcionados, se marca más la clase 3, ¿okay? La mordida cruzada anterior, logramos una mejor continuidad de arco, tomamos nuevas radiografías previo a la cirugía, vemos que no hemos agravado la reabsorción que tenía de los ápices. Tenemos acá sus radiografías en la cefálica, en su radiografía cefálica, cómo se marca el ANB de la paciente. Y luego de la intervención llegamos a esta etapa, ¿ok? Que es la etapa de detallado y terminación, en el que hacemos pequeños ajustes a través de dobleces para lograr esas modificaciones pequeñas sin la necesidad de tener que rebondear, ¿ok? Aquí vemos a la paciente cómo termina dentalmente, cómo queda el caso con las angulaciones de los dientes adecuados, ¿ok? Un engrane adecuado, tenemos una clase 1 canina bilateral, una clase 2 molar funcional, tenemos un overjet y un overbite adecuado, unas formas de arco ideales. Aquí tenemos sus radiografías, su fotografía de retenedor. Se colocó un retenedor circunferencial, un wraparound, una vista lateral. Y en la retención se colocó un retenedor fijo de 3 a 3. No sé si logran apreciar, pero ese retenedor o ese alambre está arenado. Es por eso que se ve mucho más poroso y nos va a dar mayor fijación al momento de hacer la colocación de este aparato. Tenemos
una radiografía panorámica final, vemos que no agravamos la reabsorción que ya presentaba la paciente. Tomamos sus radiografías cefálica lateral con los valores finales. Le hicieron una mentoplastía, ¿no? Sí, una genioplastía de reducción Ok. porque en el caso de ella la tenía muy pronunciada. Ok. Y ya. Muy bien. Muy bien. Vamos a un comercial de Video Talk y posteriormente regresamos para preguntas y respuestas, José Manuel. Vale, perfecto. Si quieres, deja de compartir tu pantalla. Ok, vamos a ver. Déjame. Ok. Ok. Ok, ahí estamos. Protege a tu clínica y a tus pacientes. Conoce la fórmula de O-Radical de amplio espectro como desinfectante orgánico de superoxidación que elimina bacterias, virus y hongos desinfectando superficies. Desinfecta tu consultorio, equipo, sillones, instrumental quirúrgico, rotatorios y cucharillas. Además, no mancha y no guarda olor. Protégete y protégeme. O-Radical, el mejor amigo en tu consultorio. Muy bien, José. Te quiero hacer unas preguntas que nos han estado enviando. Sí, ¿a qué edad es la ideal para este tipo de tratamiento y cuál es la edad límite, si es que existe alguna? No existe ningún límite de edad. En el caso de las mujeres se puede realizar este tipo de intervención a partir de los 15 o los 16 años, dependiendo del crecimiento de la paciente. Y en el caso de nosotros los hombres, lo recomendable es que se haga después de los 21, cuando ya se alcanzó todo el crecimiento. Ya no hay más crecimiento. Ya no. Perfecto. ¿Recomiendas a los pacientes algún tipo de asistencia psicológica, alguna ayuda psicológica? En casos muy severos, sí. Y te comento por qué. Me tocó un caso de que el paciente, tanto su papá como su hermano, eran pacientes clase 3 y su mamá era borde a borde. Entonces, al momento de iniciar esta preparación, ¿ok? Pues obviamente se marcó, pero luego de la operación, el paciente no se reconocía como parte de su familia, ¿sabes? Claro, O sea, eso me porque pasó. él había visto lo anormal, Como normal, durante claro, toda su vida. claro. Entonces, en este tipo de casos, sí se sugirió llevar al paciente con interconsulta con psicología para que el paciente lograra aceptarse, verse al espejo y entender que como estaba él, era lo normal. Sí, ya no se sentía hijo de su papá. Total. Sí. Y me pregunta Mónica Patricia que si solo en los 4 incisivos superiores los brackets se colocan de cabeza o de canino a canino. Mira, yo lo coloco en los incisivos superiores, laterales y centrales. Nunca los he colocado en los caninos, ¿ok? Pero de todas maneras, si quieres checar todas las versatilidades que tiene MBT, puedes revisar pues, su bibliografía. Incluso hay veces cuando no queremos hacer modificaciones en la arcada inferior, colocamos el canino del derecho en el lado En el izquierdo, izquierdo. y así para mantener ese diente como anclado. Entonces, MBT tiene muchas versatilidades, lo importante, pues, obviamente, es como ojear y saber. Y darle una leída. Sí. O sea, si tenemos alguna otra pregunta, con mucho gusto. De otra manera, José, qué interesante fue lo que nos platicaste, me dio mucho gusto. Te agradezco una vez más el haber estado aquí con nosotros. Es un tema bastante amplio. Espérame, te tengo otra pregunta. ¿Que se has utilizado la clínica Mew durante el tratamiento de tus pacientes o solo lo llevas con arco recto? La técnica Mew, no la he utilizado. Okay, Esa es una técnica que hace unas cosas impresionantes, pero tienes que ser un artista del doblaje.
Sí, la verdad los alambres son hermosos, o sea, porque pues obviamente vas trabajando de manera individual cada diente, pero para mí honestamente es como bastante aparatosa y yo trato de llevar tratamientos mucho más sencillos o simples, Sí, ¿no? no, tienes que llevarte a tu técnico contigo a aprender a Sí. doblar mío. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, amigos? Con muchísimo gusto la respondemos. De otra manera, les vamos a platicar un poco de nuestro siguiente programa. En nuestro siguiente programa vamos a tener como invitado al doctor Jordán Sol y vamos a hablar de distalización, alternativas de distalización, y ahí voy a discutir mucho con él porque yo lo hago con plásticos mientras él lo hace con alambres, pero va a ser muy interesante. Los invito a que se conecten el próximo jueves a la 1 de la tarde en Tempo Central de la Ciudad de México. José, ahora vamos a pasar, vamos a escuchar a Miriam un momento. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Mil gracias por la invitación. Al contrario, mil gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí. Bye. A nombre de la Academia les damos las gracias por habernos acompañado. Gracias al doctor José Manuel Viloria, por supuesto al doctor Miguel Matuk y especialmente a todas las personas que estuvieron acompañándonos en esta transmisión de OrtoTalk. La invitación para que estén con nosotros también el próximo martes de Bienestar a las 12 p.m. y Jenny Navarro en su nuevo horario a las 9 de la noche. Quédense con IDA Academia y con toda la programación que tenemos preparada para ustedes a lo largo de la semana. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.